Germán recogió manzanas de sus árboles y exprimió 320 onzas líquidas de jugo. ¿Cuántos envases de medio galón de jugo puede hacer mirando las conversiones? Y se muestra a continuación. No hay conversión que vaya directamente de onzas líquidas a medio galón, pero podemos usar esta primera conversión para convertir onzas líquidas a cuartos de galón y porque 1 galones equivalen a 4 cuartos necesitamos reconocer que 2 galones igual a 2 cuartos. Lo que significa convertir 320 onzas líquidas a medio galón, usaremos estos dos conversiones. En este video mostraremos cómo realizar la conversión de dos maneras diferentes cuando usamos fracciones unitarias, y una segunda manera usando proporciones para el método de la fracción unitaria. Comenzamos escribiendo 320 onzas líquidas como una fracción con un denominador de 1, usted tiene 320 onzas líquidas sobre 1 y ahora vamos a multiplicar por fracciones unitarias para convertir onzas líquidas a medio galón. Volviendo a las conversiones porque un acorde es igual a 32 onzas líquidas usaremos esta conversión para formar la primera fracción unitaria que queremos las onzas líquidas. Para simplificar el producto y porque tenemos onzas líquidas aquí en el numerador para la primera fracción unitaria, tendremos onzas líquidas en el denominador y estamos convirtiendo las onzas líquidas a cuartos primero para que tengamos cuartos en el numerador, y porque la conversión es un cuarto equivale a 32 líquidos onzas. La fracción de la primera unidad es un cuarto sobre 32 onzas líquidas porque estas cantidades son iguales. Esta fracción es igual a 1 y observe cómo las unidades de onzas líquidas simplifican este producto convertiría 32 onzas líquidas a cuartos de galón, pero nuevamente nuestro objetivo es convertir a 2 galón, lo que significa que tendremos que formar otra fracción unitaria utilizando la conversión de 2 galón igual a 2 cuartos de galón que queremos simplificar el curso del producto porque las canchas están en el numerador aquí. Debemos tener cuartos en el denominador para la siguiente fracción unitaria, y estamos convirtiendo cuartos en 2 galones. La conversión es 2 galones igual a 2 cuartos, lo que significa que la fracción unitaria es 2 galón durante 2 cuartos y observe cómo las unidades de cuartos de galón se simplifican dejando las unidades de 2 galón, y ahora determinamos el producto en el numerador que tenemos 320 veces 1 veces 1. Que es 320 en el denominador, tenemos 32 por 2, y nuevamente las unidades son ahora medio galón. Sigamos adelante y simplifique esta fracción. El aviso 32 y 320 comparten un factor común de 32, hay 32 y 32, y 1032 en 320. Y ahora 10 y 2 comparten un factor común de 2, hay 2 y 2. Y 5, 2 y 10 ahora sabemos que 320 onzas líquidas son igual a 5 medios galones. Lo que significa que Germán puede hacer 5 contenedores de medio galón de jugo. También realicemos esta conversión usando proporciones. Las proporciones se forman cuando establecemos dos proporciones iguales entre sí. Para la primera porción convertiremos 320 onzas fluidas a cuartos usando la conversión de un cuarto equivale a 32 onzas fluidas que podamos formar la proporción de un cuarto a 32 onzas líquidas. Ahora para la segunda relación, utilizaremos la cantidad de 320 onzas líquidas que significa que la proporción va a ser un número desconocido de cuartos a 320 onzas líquidas y ahora sabemos que estas proporciones deben ser equivalentes mirando las onzas líquidas porque 3 dos veces 10 es igual a 320. También multiplicamos un cuarto por 10 para determinar la relación equivalente desconocida y, por supuesto, 1 por 10 es 10. Lo que indica que 320 onzas líquidas es equivalente a 10 cuartos de galón pero, de nuevo, nuestro objetivo es convertir a medio galón, no cuartos de galón, lo que significa que necesitamos una segunda proporción para la segunda proporción que convertirá cuartos de galón a medio galón. Comenzamos con la proporción de medio galón a 2 cuartos. Esto debe ser igual a la proporción de un número desconocido de medio galón a 10 cuartos.
Una vez más, estas dos proporciones deben ser equivalentes mirando las unidades de cuartos de galón porque 2 por 5 es igual a 10. Multiplicamos 1/2 galón por 5 para determinar el número faltante de medio galón. Por supuesto, 1 por 5 es 5, lo que indica que 10 cuartos equivalen a 5 medios galones, así que si usamos las fracciones o proporciones unitarias, 320 onzas líquidas equivalen a 5 medias galones, lo que significa que su principal puede hacer 5 medios galones de jugo. Espero que hayas encontrado esto útil.